Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana, el día de hoy. Estamos comenzando el capítulo 20 y vamos a hacer la lectura de los primeros 6 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El alcoholismo y otros males. El alcoholismo y otros males. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción para nuestro devocional en esta mañana. Dice la palabra de Dios: el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. La furia del rey es como el rugido del león. Quien provoca su enojo pone en peligro su vida. Evitar la pelea es señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Los que por pereza no harán en la temporada correspondiente, no tendrán alimento en la cosecha. Aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Muchos dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Bien, en esta porción estamos ahora revisando el alcoholismo y otros males. Se ilustra incluso la inactividad del perezoso y algunas otras situaciones como la del rey. Pero la sabiduría es quien capacita a uno para sondear las profundidades ocultas y posiblemente engañosas del corazón humano. El vino hace escarnecedores a los hombres, es decir, que el vino produce no solamente burlones o bufones, bromistas o incluso personas ofensivas. Es esta condición en el cual se embotan los sentidos, en los cuales se alteran los sentidos que provocan que el hombre se vuelva alguien alborotador. Es los que resisten también, en el versículo 2, los que resisten la autoridad también se hacen daño a sí mismos. Es un tema que ya hemos revisado en estas semanas. Pero el sabio también discierne bien los tiempos y las sazones. Los jactanciosos no son de confianza, tienen esta eh, condición en los cuales no les permite que nosotros podamos depositar en ellos confianza. Cuesta mucho creer en los hombres de las más grandes habilidades, al igual que el ignorante, que de por sí generan esta desconfianza, al generar el gusto por el vino. Qué temible también se vuelve el rey o aquel gobernante que es provocado, que es tentado en su poder y es necio también provocar al rey de reyes, al señor de señores. Meterse, dice en el versículo 3, en problemas, en peleas, es la necesidad más grande que puede haber. Cede y debemos ceder cuando exista alguna pelea, algún conflicto, debemos ser pacificadores. Recordemos la promesa, en Mateo 5, en las bienaventuranzas, debemos ser pacificadores por amor a la paz. El que trabaja y soporta dificultades en el tiempo de sembrar para la eternidad será adecuadamente y diligentemente llevado al gozo de su Señor. Aunque muchos capaces de dar consejos sabios están callados, no obstante algo puede sacarse de ellos que recompensará a quienes lo obtengan. Cuesta mucho encontrar a los que han hecho y harán más bien de lo que dicen o se interesen por oír que se hable de aquello que es importante. Vemos aquí el punto de vista también de un rey. Las bebidas embriagantes, el vino, el licor, están personificadas como haciendo lo que los hombres hacen bajo su influencia. Se convierten en burladores de los valores superiores y alborotadores, personas violentas,
y peleoneras. Hay una fuerte condenación para el estado de embriaguez, acusación que aparece de una forma vívida y determinante tanto aquí en el capítulo 20 y también en el capítulo 23. El vino, como se entiende o como lo entendían en el contexto judío, era este fermento de uva. También existía la sidra o licor embriagante, que era un término para todas las bebidas alcohólicas. Tales bebidas estaban prohibidas o eran prohibidas a los sacerdotes, a los nazareos y a los recabitas. El terror ocasionado, por la ira del rey, ¿sí? Aquí como lo expresa, es como el producido por el rugido del león. El que provoca a un rey peca contra sí mismo, o mejor dicho, se daña a sí mismo. En el versículo 3 hay una advertencia contra lo que es la hostilidad, la enemistad, pero todos los necios, dice, se meten en contienda. En el 4, la negativa del perezoso a trabajar produce eh, o es producida, al parecer, por el frío. Pero a causa del invierno significa literalmente en otoño, cuando ha terminado la cosecha y ha llegado el tiempo de arar. El aragán rehúsa arar en la época del que se debe de hacer, en el tiempo en que debe prepararse y sembrarse la tierra. Por esta razón sus vecinos después se niegan a ayudarle. El versículo 5 sugiere una búsqueda de motivos, como aguas profundas son los designios en el corazón de un hombre, mas el varón de entendimiento sabrá sacarlos. En el versículo 6 finalmente tenemos un contraste entre la profesión y la realidad. Finalmente, el uso del vino, el uso y el abuso del vino y de otras bebidas alcohólicas junto con el de las drogas es un problema terrible en nuestro tiempo. La pregunta sería si la solución está en la abstinencia completa de las bebidas. El libro de los proverbios no condena el beber, pero hace énfasis en no beber hasta el punto de cometer un error. Ah, si bien se nos es permitido tomar e ingerir bebidas alcohólicas, no es recomendable. Muchas personas tienen en su historial personal ya historias de alcoholismo, historias de consumo o abuso, no solamente de alcohol, sino de otras sustancias. La recomendación es que no se tome, que no se llegue a esa instancia de requerir del vino o de las bebidas alcohólicas o de cualquier otra sustancia para sentirse bien, sentirse relajado o incluso poder convivir con otras personas. Lo que actualmente se le dice el bebedor social. No es necesario que nosotros tengamos que recurrir al alcohol para ello. Sin embargo, sí sabemos o reconocemos que Jesús bebió vino y que incluso Pablo le aconsejó a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23. El consumo y el abuso de alcohol va o provoca el embotamiento, el desbocar la sensibilidad moral y convierte al bebedor en un burlador, en un alborotador, un necio o alguien que se irrita. Poéticamente, Salomón le atribuye a las bebidas el efecto que producen a quien las bebe. Es una personificación. Varios proverbios hablan de la ira del rey en el versículo 2. En la antigüedad, un rey podía dictar sentencia de muerte por la más mínima provocación.
El tacto al hablar era obligatorio en la presencia de la realeza. Los reyes de hoy en día no disponen de ese poder de vida o muerte, aunque todavía lo tengan los gobiernos de algunos países. Sin embargo, todavía permanece el principio de que Dios, nuestro Rey Celestial, quiere que respetemos a los que están en autoridad. Solamente un necio se enfrascaría en una disputa, en un conflicto con un rey. Pero ya se trate o no de reyes, los necios de todos los tiempos tienen la tendencia a ser muy rápidos para comenzar a discrepar y a pelear. Un hombre de honor buscará evitar los conflictos, no por cobardía, sino por el piadoso deseo de estar en paz. Jesús nos enseña en Mateo 6:34, no os angustiéis por el día de mañana. Eso no significa no hagas planes para el mañana. El perezoso es tan inactivo que ni ara ni siembra en su terreno. Cuando llega el tiempo de la cosecha se encuentra sin nada. Trabajar y ahorrar para el retiro o para la educación de los hijos puede constituir una conducta agradable a Dios. En resumen, hagamos el trabajo de hoy, hagamos lo necesario, preparémonos también para el mañana y dejémoslo en la mano de Dios. En el versículo 4 del capítulo 18 se usó ya la metáfora de las aguas profundas. Y lo encontramos aquí nuevamente en el versículo 5, simbolizando lo profundamente que yacen dentro del corazón las emociones y los pensamientos humanos. Una persona entendida que conoce suficiente de la naturaleza humana puede extraer de esas aguas profundas de las personas. Pese a toda la dedicación de la moderna psicología a estos estudios, a los que también se dedicaron los hombres sabios de todas las épocas tratando de penetrar en el ser interior del hombre, solo el omnisciente Dios, que lo ve todo, puede mirar en lo profundo de esas aguas. Muchos jóvenes que se aman o que se prometen amor eterno. Incluso muchos amigos dicen, estaré aquí cuando me necesites, pero el tiempo pasa, los amantes encuentran otros deleites y los amigos se encuentran faltos de tiempo, pues estarán ocupados con otros intereses. Por eso Salomón se pregunta con respecto al hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Al buscar amigos debemos pedir la ayuda de Dios. Él puede traer esa persona poco frecuente a nuestra vida. Hasta que lo haga y aún después podemos estar seguros de que tenemos al más fiel de todos los amigos, el Señor mismo. Hemos visto que en el libro de Proverbios se dice mucho acerca de los hijos sabios y de los hijos necios, así como la importancia de la disciplina que deben ejercer los padres. Pero no es de más que nosotros podamos hacer hincapié en estos elementos que son tan importantes. Si bien incluso el asunto de el consumo del vino, de otras sustancias, va a generar en las personas es que se vuelvan burlones, que se vuelvan sarcásticos, que se vuelvan hirientes. Subraya aquí la influencia trágica no solamente del vino, la bebida fuerte, sino de cualquier otra sustancia, como hemos dicho. Le hace a uno burlador, es decir, soberbio, mirando a los demás en menos, y alborotador, ruidoso, pendenciero. Ser sabio es opuesto a ser un bebedor de vino. Según el Antiguo Testamento, el vino ha sido un elemento de fácil abuso. Jesús fue acusado de ser un bebedor de vino, en contraste con Juan el Bautista, quien se abstuvo del vino, es decir, un borracho. Hay muchas expresiones populares para referirse al borracho o a la persona que toma o ingiere alcohol. Desafortunadamente la escena de algún borracho es demasiado frecuente en nuestro contexto latinoamericano. En el versículo 2 se acentúa la furia del rey,
que dice que es como este león rugiente o rugido de león. Se agrega el hecho de que aquella persona que causa al rey, que asusa el poder del rey, pone en peligro su vida, pecando contra su persona, contra su alma. En vez de amarse, él se daña por el pecado. El espíritu del dicho es, no lo haga, no haga aquella acción. El versículo 3, el versículo 3 muestra dos actitudes acerca de la contienda, acerca de este conflicto que incluso se puede hacer contra el rey. Por un lado, es la gloria o el honor. Aún, aún la jactancia o el orgullo sano de una persona en cesar una contienda. Tal actitud muestra una capacidad hacia el dominio propio. Por otro lado, todo lo insensato va a mostrar los dientes y rugir, es decir, involucrarse en una disputa. El versículo 4 repite la enseñanza sobre el perezoso que no hace nada en otoño, la estación en que se debe arar. Después de buscar eh, las formas para no llevar adelante esos trabajos, busca algo o busca resultados en el tiempo de cosecha y no encuentra nada, porque lógicamente no hizo nada en el tiempo que debía hacerlo. El versículo 5 y 6 podemos leerlos juntos. Por un lado, muchos se proclaman leales o fieles, que significa la fidelidad o misericordia, como en otras partes, o en el Salmo 106. Sin embargo, un hombre fiel o confiable, ¿quién lo hallará? Se repiten estas mismas palabras acerca de la mujer virtuosa. En el versículo 6, en la Reina Valera 60, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. El que toma mucho vino y otro licor fuerte se hace escarnecedor, embota los sentidos, puede llegar a pecar e incluso puede llegar a ofender a otros y ofender al rey. Honra es del hombre dejarse de contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Esto es al contrario al espíritu del hombre natural, que cree que es deshonra dejar una contienda comenzada. En cambio, según este pasaje, aunque la contienda haya empezado, es más honroso dejarla que continuar a una conclusión que puede ser desastrosa. El consejo correcto y apropiado para las acciones futuras es de uno es difícil adquirirlo, siendo como el agua profunda, que es difícil sondear. Pero el hombre de entendimiento, que no se cansa de buscarlo y que no le falta discernimiento para reconocerlo, lo alcanzará. Es interesante esta imagen de agua profunda, es interesante cómo explica los proverbios. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Como aguas profundas, ¿sí? Como esto que pareciera que es de difícil acceso, que es complicado llegar a él. Los propósitos del hombre son como el agua en un pozo profundo, pero el sabio puede discernir lo que hay en el corazón. Muchos hombres pueden pensar que lo han logrado, pero solamente los sabios llegarán a conocerlo. En la antigüedad o en el antiguo Israel, en el contexto que estamos leyendo los proverbios, sabían algo que los consejeros modernos volvieron a descubrir durante su entrenamiento y experiencia, que las motivaciones hacia la conducta son complejas. Un consejero dotado puede deducir los sentimientos genuinos y motivaciones de una persona, así como alguien que alcanza las aguas profundas. Aquí la idea es también para el versículo 6, la autovaloración
contra el verdadero valor, o sea, una opinión excesivamente valorada de uno mismo contra la verdadera naturaleza de las cosas. Cada uno de nosotros tiende a presentar lo mejor de nosotros mismos, pero en realidad dentro podríamos encontrar las peores cosas. El vino y el licor también pueden ayudar a que aquellos aspectos más deleznables de la persona salgan a brote. El vino y el licor se entran de una manera sencilla, suaves, como sonrisas, como alegría temporal, pero van a morder, son mordaces en consumir a la persona, son eficaces en hacer daño a la salud corporal y peor aún a la salud mental. Cuando entra el vino, sale la prudencia y el hombre y el hombre dejado en manos de sus bajos instintos se tornará neciamente petulante o se enfurecerá, dará rienda suelta a su ira como un loco. La bebida que pasa por ser una exigencia social vuelve a los hombres dañosos para la sociedad. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de que un bebedor social ha caído en adicción? ¿Cuántas veces hemos escuchado que un bebedor social ha creado conflictos, no solamente para su persona, para su familia, sino también para su sociedad en la cual se desarrolla? Es importante que nosotros observemos las repercusiones. En el versículo 2, perdón, una vez más se insiste aquí en el peligro que encierra el suscitar la ira de reyes. Y es un tema que posiblemente para nuestro contexto pensaríamos que no contiene algún principio que nos pueda ayudar para tener una mejor calidad de vida y sobre todo para también tener y llegar a salir ileso de cualquier conflicto. Pero vemos aquí que el provocar a ira a los gobernantes es desafortunado, porque no podemos presentar apelación a poder superior. El gobernador, el presidente, es la máxima instancia de un gobierno. Por eso el terror que produce es gráficamente comparado al miedo que inspira el rugido de un león cuando está a punto de lanzarse sobre la presa. El que provoca peca contra su vida, es decir, la pone en peligro. Se puede sentir listo el hombre que se resiste a dejar una pelea o una contienda y que está presuroso a enfrentarla. Pero los que actúan de esta manera encontrarán que su actuar ha sido desafortunado, porque se crean innecesariamente enemigos y daños a su persona. En cambio, es un honor para el hombre evitar la contienda, porque al abandonar una disputa y al perdonar una injuria se mantiene en la paz e incluso los amigos. Debemos incluso ser diligentes en el trabajo diario, porque puede haber tiempo en el cual nos veremos en necesidad y no habremos realizado los trabajos necesarios para obtener fruto. Finalmente, estos versículos expresan gráficamente uno o varios dichos dichos o refranes en nuestro contexto latinoamericano. Muchas muchas veces pensamos en nuestros amigos, en nuestros seres queridos, y muchos parecen generosos y hasta prometen ser generosos, pero cuando llega el momento de la verdad se echan para atrás. Puede observarse que los que
se dan estos aires de ser siempre ayudadores o estar siempre llevando a cabo trabajos filantrópicos, piensan muy poco en el bienestar de los individuos humanos. A veces es más el deseo por estar en un escaparate o el ser observados por los demás o incluso ser alabados por su misericordia, que pocas veces aquellos hombres están interesados realmente en lo que sucede con las personas. Una persona que tiene confianza plena en su fuerza no necesita alardear. Una persona valiente de verdad no necesita estar buscando oportunidades para probar su valor. Una mujer llena de recursos descubre cómo salir de una pelea. Un hombre paciente evitará tomar represalias. Un hombre que realmente está interesado por las demás personas no necesita alardear. Va y hace lo necesario. Es imposible para los hombres insensatos mantenerse alejados de las peleas. Las personas que han llegado a autocontrol, las personas que muestran este carácter de Cristo en su vida, entienden que el conflicto no lleva a resolución. Al contrario, el conflicto desencadena más hechos desafortunados. Sin duda, cada uno de nosotros hemos escuchado advertencias similares. Sin duda, cada uno de nosotros hemos oído recomendaciones acerca de esto. Incluso, Dios quiere que nos anticipemos a las necesidades futuras y nos preparemos para ellas. No podemos esperar que Él venga a rescatarnos cuando hemos acarreado problemas por falta de planificación y acción. Si bien Él nos abastece, Él nos da de su mano abundantemente, pero también espera que nosotros seamos responsables, que seamos buenos mayordomos, pero sobre todo que estemos dispuestos a ser obedientes a sus mandatos. Así que no dejemos que el vino, los conflictos o cualquier otro elemento afecte nuestro corazón, nuestra mente. Sí, estemos dispuestos a llevar los trabajos necesarios para ser encontrados eh, alabando y glorificando el nombre de Dios en todos nuestros actos, en todos nuestros pensamientos y en todo tiempo. No es difícil que se nos encuentre a veces faltos en alguno de los aspectos, pero cuando encontremos aquellos defectos de carácter, cuando encontremos aquellas complicaciones, seamos prontos para trabajar en ellos. Hay una diferencia abismal en lo que un hombre es y en lo que él quiere que los demás piensen que es. La diferencia es entre persona y personalidad. Que ambos, persona y personalidad, sean y estén compaginados, que nuestros pensamientos, que nuestros dichos correspondan con nuestro hacer. Seamos sabios y entendidos y sobre todo hacedores de la palabra. Estemos dispuestos a llevar los trabajos necesarios para que ello se diga de nosotros y alcancemos las recompensas y las bendiciones de nuestro buen Padre Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día. Señor, porque siempre eres bueno, porque nos muestras tu misericordia y el amor que tienes por nosotros. Gracias, Padre, porque provees este día. Señor, permítenos en este día glorificar y santificar tu santo nombre. Señor, gracias por el descanso, gracias porque hemos tenido la oportunidad de tener nuestras familias, Señor,
y también, Señor, lo suficiente para poder descansar, la tranquilidad y la paz que solamente provienen de ti. Señor, da también al necesitado, al que está en enfermedad, al que está en tribulación, al que se encuentra sin esperanza, Señor. Da de tu buena mano, Señor. Muestra la misericordia, Señor, así como lo hiciste un día por nosotros. Lo dejamos en tus manos, Señor. Lo pedimos, lo rogamos y lo ponemos delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias de todo ello, Señor, te damos. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.